porque si no uno se monta una idea preconcebida de no, para alcanzar esto, este es el camino y tal, y hay un montón de caminos. Mucho lo que estamos haciendo es, bueno, copiar patrones sociales de conducta y demás que tienen que ver con el resto de personas. El arte tiene esa forma de decir, bueno, te estoy transmitiendo, te estoy haciendo vivir cosas que mediante la palabra a lo mejor yo no te lo puedo hacer vivir. Particularmente hermoso cuando tú descubres como ese tipo de esencias a nivel sonoro, desde la sutileza a lo evidente. Bueno, entonces estamos acá en Antonus, en Barcelona. Bueno, primero si querés contarme un poco cómo funciona este lugar. Este pequeño lugar está constituido por lo que es la fábrica o taller de Antonus, que fue la actividad principal con la que se motivó toda esta construcción. Y bueno, en Antonus, ahí yo y mi equipo nos dedicamos a fabricar día a día todo lo que es el equipamiento Antonus, o sea, el 2600, el Step Brother, el Sidecar y ahora también, aparte de fabricar, desarrollando, como es el caso del teclado Antonus. Antonus vino desde Argentina, allí comenzó la actividad, en 2015, y cuando yo volví para Barcelona, este local se sirvió como punto de puesta en marcha de lo que sería Antonus. Lo que comenzó siendo una actividad para fabricación, también contempló una parte, más allá de lo que es el negocio, el de producir y fabricar y vender, que es precisamente la transmisión, o sea, lo que es la transmisión de cultura, de conocimiento. Y lo que inicialmente esto era una parte como un showroom de la parte de Antonus y de algunos instrumentos míos, empezó a tomar una forma. Y es lo que a día de hoy bautizamos como el estudio Sagan, y aquí se empezaron a desarrollar actividades más allá de lo que es un showroom, workshops, cursos, talleres y también un lugar para que los artistas vengan y puedan utilizar todos los recursos. ¿Y cómo nació Antonus? ¿Y por qué elegiste empezar? O sea, empezaste con el cinto ¿no? El 2600. El 2600, sí. Okay. Fue bastante casual porque, o sea, me fui a Argentina en el 2013 con un proyecto muy particular, un estilo de vida, construir una casa allí en las sierras de Córdoba. Yo tenía un negocio de computación y yo lo quise desarrollar en Argentina. Se me daba bien eso aquí en Barcelona, y recalco lo de aquí en Barcelona porque luego cuando fui a Argentina me di cuenta de que desarrollar algo, aunque se te dé bien, tiene que ver mucho con la coyuntura social, económica y demás. Y lo que pasó es que laboralmente no estaba yo resolviendo las cosas. Si bien mi formación es un técnico superior de sonido y tenía muchas inquietudes que también pasaban desde la computación, desde el desarrollo electrónico y demás, pero siempre mi carrera como en el sonido fue muy breve, porque de alguna manera las actividades que yo tenía aquí en Barcelona eran un poquito precarias y yo tenía necesidad también de profesionalmente tener un tipo de rigor y un tipo de estabilidad y seguridad que el mundo del sonido en Barcelona no me estaba dando, y me dediqué a la computación. ¿Qué pasa? Cuando yo me voy a Argentina y la computación en Argentina no fue lo que yo esperaba, curiosamente en Argentina empezó como de alguna manera a darse un poco la vuelta de prioridades, y de hecho me salvó durante aquellos años el trabajar de manera profesional con todo lo que tiene que ver con la electrónica y el mundo del sintetizador. Aparte de alguna manera de la importancia que tuvo mi gran amigo Ernesto, que yo ya conocía desde 2004, y que él sirvió mucho como padrino y como vínculo de la escena con la escena electrónica argentina. Yo destaco mucho también, aparte de eso, Argensin. O sea, sobre todo lo que Argensin era el foro de Facebook, el grupo de Facebook, lo que representaba en aquellos años 2013, 2014. Una comunidad excelente que en aquel momento, cuando yo me estaba quedando sin trabajo de computación, y en ese momento surgió, yo estaba incluso, en un momento estaba desarrollando una réplica del sintetizador que ves ahí, el Synthi AKS, pero no tenía como una concepción comercial. Surgió la idea, una propuesta tímida, y en Argensin la lancé, de la posibilidad de construir al menos 2 réplicas de ARP 2600, porque en aquel momento surgieron en internet, en unos foros, información técnica y lo que se llaman unos kits para armarte tú mismo circuitería. Yo lo que hice es, bueno, vamos a utilizar estos kits y lo vamos también a finalizar
tal y como está hecho el instrumento original, o sea, con su caja de Tolex. Lo que hicimos fue una propuesta y esa propuesta tuvo una aceptación inmediata. No solo de alguna manera de apoyo, es decir, adelante, sino con financiación. Entonces, en aquel momento se fabricaron 2 réplicas de 2600 que enseguida la gente me demandó más, poco a poco, y dentro de lo que es la escena argentina en aquellos años, pues fue surgiendo así, o sea, fabricando sintetizadores en un pueblito que es la cumbre de las sierras de Córdoba, en un pueblito de la cumbre, en un tallercito dentro de una casa, y trayendo lo que significa traer partes electrónicas de fuera de Argentina, cosas muy específicas. Bueno, entre los marcianos del Uritorco y vos haciendo más o menos naves espaciales. Sí, muy poco a poco y como sin quererlo, y una cosa a la otra, y cuando menos me lo esperé dije, bueno, o sea, estamos fabricando ya esto. Me gusta 2 cosas de lo que contás, que por un lado, o sea, en el mundo de los sintes pasa mucho esto, que es esto de compartir el conocimiento para que cualquiera pueda, mismo vi que ustedes tienen unos módulos do it yourself y no sé qué, como que hay algo muy de lo cooperativo, ¿no? Que se da también en la creación de esto, que decís que hay un montón de gente que invirtió y tal. Sí, en este mundo hay mucho de ese espíritu, y en informática también, hay mucho open source. Bueno, Internet empezó así, después se perdió. Y bueno, o sea, el espíritu también de digamos, información libre, y lo que implica, o sea, está el sin do it yourself, ese concepto. Eso a mí y a mucha gente nos ha ayudado un montón, porque no solo el disponer de la data para poder mantener, reparar o modificar instrumentos clásicos, sino para generar cosas nuevas y que ese conocimiento esté disponible para que la gente pueda construirse cosas que de alguna manera comercialmente o no estaban disponibles o eran muy caras. El 2600 era un instrumento, ¿por qué lo acabé diseñando? Porque era un instrumento que nunca había tenido realmente la posibilidad, o sea, no solía coincidir con músicos que tuvieran ese instrumento, y las veces que lo había tenido eran o no estaban funcionales o por lo que fuera en el momento no podía como tener un tiempo de experimentación. Y siempre me llamó mucho la atención porque es un instrumento muy singular y muy especial en el mundo de la cultura musical electrónica. A través de ese desarrollo empecé incluso como a tomar conciencia, es decir, durante la misma construcción me posibilitó eso, el decir, es por esto. O sea, el sonido, el comportamiento, pero ya te digo, ya desde la misma etapa en la que ya está empezando como a emitir sus primeros sonidos. Ese tipo de experiencia para mí es conmovedora, porque yo, de lo que es mi bagaje cultural con la música, escuchando discos de diferentes épocas, particularmente hermoso cuando tú descubres como ese tipo de esencias a nivel sonoro, desde la sutileza a lo evidente, en diferentes tipos de sintetizador. Entonces eso me motivó no solo a terminar de esos 2 primeros encargos, sino a seguir y decir, no, es que yo quiero uno para mí. O sea, fue como ese tipo de condiciones de, bueno, se puede hacer un trabajo de esto, tener un trabajo y poder llegar a mantenerme con esto, y me encanta. Vi que tipo se hizo mucho de sonidos de Star Wars, de los robots icónicos y todo. Como sí. Claro, como que está presente en un montón de cosas que si no te pones a buscar no sabes que el sonido que estás escuchando vino. El impacto cultural que tiene este modelo, como muchos otros instrumentos clásicos, el 2600 ha tenido un papel muy importante. O sea, muchos de nosotros nos hemos criado y tenemos incorporado el sonido del 2600, pero no de manera consciente. Me llamó la atención ver lo artesanal que es el proceso, tipo gente martillando, haciendo carpintería. Bueno, un poco como, o sea, entiendo que un poco también diversificaste el negocio a que esté el estudio y no sé qué, porque me imagino que te lleva un tiempo largo hacer cada uno y no puedes vivir solo de crear el sinte. Y por eso te he dicho, no se lo recomendaría como dedicarse a eso. En primer lugar, porque el mundo cambió bastante, el mercado, desde que nació Antonus en 2014-2015 a cómo está a día de hoy el mercado. Eso para comenzar. O sea, el mercado cambió bastante y hoy en día es mucho más competitivo y te exige mucho más. Que sea una empresa, que sea una fábrica, ya no sea un taller, sea una fábrica, incorpores más gente a trabajar, te incorpores en un circuito comercial. Y nada que ver, o sea, lo que yo pretendía con esto, la naturaleza de no solo que yo, sino la gente que trabajamos aquí, como que no tenemos mucho que ver con eso. Es complicado darle toda la responsabilidad a la actividad de construir un sintetizador o un instrumento electrónico
con esta naturaleza y con estas premisas, construirlo artesanalmente, con toda esta dedicación, con este trabajo, y darle una responsabilidad a esa actividad de que te sustente a ti, sustente a lo mejor tu casa, tu comida y todo, es complicado. De hecho, yo he pasado momentos bastante hasta aquí, más cuando es tu pasión. O sea, no está bueno tampoco como sufrir tu pasión o darle esa responsabilidad, porque te puedes llegar incluso como a enfadar con esa parte tuya, y esa parte tuya realmente de alguna manera es la que te rescata ante lo que es un poco la vida, todo este sistema político, social, todo este engranaje que tenemos montado social, y este tipo de cosas precisamente es lo que nos mantiene, como digamos, nos conecta. Es una toma a tierra o es una conexión con esa motivación, con esa energía o esa visión que podemos tener y nos rescata ante eso. Que fue lo que en un momento también la motivación de desarrollar actividades paralelas a Antonov como fábrica es impulsar todo lo que es la parte cultural, docente, otras vías también de ingresos y también lo que te comentaba de fomentar, digamos, la escena, agrandar lo que es la comunidad. Cuanta más gente interesada en el Sinte, cuanto más conciencia y más amor despiertes por esto, pues potencialmente tienen más interesados en tu trabajo. Entonces nos dedicamos precisamente con todo lo que hacemos a abonar ese campo para que germine y que haya una escena bien linda y que a su vez nos dé trabajo a todos. O sea, no es una cuestión de ustedes me van a dar trabajo a mí. O sea, sí, me das trabajo a mí, pero yo también te doy trabajo a ti. Pues te estoy dando vías para que tú te expreses y hagamos una comunidad más grande, una escena más grande y todos podamos tener un papel y un trabajo a desarrollar dentro de esa escena. Me siento identificada con esto que decís de no depositar en la pasión de uno, que sea tu ingreso primario tal vez, que si se vuelve ok, buenísimo, pero poner a mí con la música, eso que te contaba antes, por ahí entré en una de, bueno, a ver qué hay que hacer en la industria, pero bueno, al final es cómo lograr también que, porque a veces teniendo un trabajo aparte que le invertís a tu pasión, terminas dedicándole más horas al trabajo aparte que a tu pasión, entonces llegar a un equilibrio, porque creo que al final poder dedicarse en mi caso a la música es, bueno, poder dedicarles más horas a eso, no que me haga millonaria, sino como, bueno, ¿cómo logro este equilibrio de que no sean 8 horas y 3, pero sin perder esta cosa que decís de que sea justamente una desconexión y no se vuelve una presión todo el tiempo? Y no es para nada fácil, o sea, es una cuestión que necesita mucho tiempo y que es súper importante el relacionarte con gente y en compartirlo, o sea, tener charlas con otro tipo de personas, porque desde la típica pregunta que tú te haces en algún momento de ¿cómo hacen? ¿Sabes? O sea, ¿pero cómo hacen? ¿Logran compaginar su vida con esto o tal? Y los ves haciendo... Pues son ese tipo de cosas que obviamente desde tu casa, viendo vídeos o posts, lo único que vas a sacar son como cualquier tipo de idea fantasiosa, ¿no? De cómo se lo montan. Que de hecho, si lo ves, los típicos comentarios de la gente, seguro que es hijo de un papá rico o tal, o tiene guita. ¿Qué es lo que te quiero contar con esto? Que es muy importante el hablar con otras personas, porque si no uno se monta una idea preconcebida de no, para alcanzar esto, este es el camino y tal, y hay un montón de caminos y situaciones y estructuras que uno tiene en su vida y no se ha parado a pensar de por qué las hace siquiera. Porque mucho lo que estamos haciendo es, bueno, copiar patrones sociales de conducta y demás que tienen que ver con el resto de personas. Trabajar 8 horas, alimentamos, vamos al gimnasio o hacemos tal cosa, vamos al cine. Y son muchas cosas que dices, bueno, ¿y si en algún momento yo decido cuánto de esto o qué quiero hacer o cuánto quiero hacer o cuánto lo quiero dedicar? Para mí es muy importante eso, como conocer, visitar, compartir. El hecho de que tú vengas, hables, charlemos. Para eso hice este canal, para hacer terapia gratis. No, y un poco de esto que decís de los patrones de cómo tiene que ser nuestra vida por cómo lo hacen los demás y tal, también está como esa culpa que nos instauraron que, sí. Ponele, yo tengo un estilo de trabajo que no es de oficina 8 horas, pero hay días que digo, bueno, hoy tengo menos, tengo ganas de ir a caminar al río, y por ahí luego a las 3 de la tarde digo, ¿qué hago a las 3 de la tarde? Un día de semana caminando en el río, te vas a quedar sin trabajo. Sí. ¿Viste? Bueno, y estaba tipo, pero pará, si ya cumplí con lo que tengo que hacer. Sí, pero hay gente que está 8 horas en la oficina y vos no, entonces... Claro. Y es como que más allá de uno por ahí elegir hacer otra cosa, hay un montón de sentimientos de nuestra cultura que nos machacan. Seguro, sí. O sea, el sentimiento de tienes que ser productivo, por ejemplo. Eso es muy duro. Hay gente que ese sentimiento puede ayudar de alguna manera, sí, a producir, pero no está ayudando a que tú seas más feliz
o sea, de que a lo mejor sí estás produciendo algo, pero tú en tu interior no lo estás pasando bien, estás generando cosas que a tu salud no le están haciendo bien. Y hay un momento que tú a lo mejor al principio te piensas que puedes, y llega un momento en que a nivel de salud o de lo que sea, algo te hace reflexionar y decir, no, o sea, yo más por aquí no puedo seguir. Vivimos en un entorno muy competitivo, lo que es el sistema capitalista realmente fomenta mucho ese tipo de competencia. Hay que tener como, de alguna manera, un freno al respecto y saber realmente mantener un equilibrio. Eso es lo complicado. Me has hecho recordar de cuando me junto con fabricantes de instrumentos o de equipamiento electrónico musical. Siempre todos en algún momento decimos, yo me metí en esto porque me gustaba la música y yo quería tocar música. Y hemos acabado con los años como... es muy fácil acabar absorbido por el proceso de producción, de todo lo que implica fabricar, producir, vender, las responsabilidades fiscales, o sea, toda la burocracia que te hace hacerte profesional y lo que menos haces en música. O sea, a mí me ha pasado años de no estar, digamos, haciendo, y recién ahora, en el último par de años, fue cuando yo pegué un break y dije, hey, quiero empezar a volver a tocar música, entonces me voy a generar esa disciplina. O sea, es una cosa que tú la puedes explicar y decir, esto es esto, pero cuando tú eres una persona que has estado dentro de un patrón, como tú has dicho, ¿no? De tengo que producir o tengo una responsabilidad, o es difícil como cambiar y a tu cuerpo, a tu mente o a tu cuerpo, o sea, porque a veces incluso lo sientes muy visceralmente, es decir, no puedo, qué sé yo, o sea, yo también ha llegado un momento en que digo, bueno, tengo que hacer ciertos cambios porque si no, la vida se pasa bastante rápido, más cuando llegas a partir de cierta edad, los años vuelan y uno todos los sueños que tiene en la cabeza dice, bueno, ¿y cuándo los voy a hacer? Entonces, como dice, no, listo, tengo que buscarme mis tiempos, mis cosas y tratar de acomodar todas las piezas de lo que es el puzzle de la vida. Amigos, familia, trabajo, todo, pareja, todo. O sea, en la escuela no te enseñan eso. Ni siquiera tu familia te enseña eso. Tu familia te enseña, o al menos te da un ejemplo de su esquema de vida. Está más fácil pachear los cablecitos del cinte, ¿no? Por eso es súper importante eso, como compartir, juntar. O sea, de eso nos nutre un montón y nos inspira. Incluso más importante que conocer instrumentos, a mí me interesa conocer personas. Me contás un poco esto que ya me contaste, pero de la industria musical en Barcelona, sobre todo la escena electrónica ahora, pero la industria musical under en general y la escena ¿cómo lo ves hoy en día? Bien, yo lo que veo es una escena de lo que es la música electrónica no mainstream en Barcelona. Es muy interesante, sobre todo por el potencial que tiene. Más allá del circuito que tenga a día de hoy, porque obviamente según quien lo vea va a decir no, es precario, es insuficiente. Como para empezar, hay muchos artistas. No hay tanto artista catalán, quizás a día de hoy hay algunos, pero hay una predominancia muy grande de artistas extranjeros que son los que están elevando mucho esa escena. También está habiendo gente que como espectador se están empezando a interesar por eso y lo están valorando. Lo que pasa es que es una propuesta que no goza de alguna manera de la, ¿cómo sería?, del escaparate o el ayude de los medios de comunicación grandes. Es un proceso que es lento y que depende mucho también del factor casual. Hay que insistir mucho también en temas redes sociales, tema demás, porque todo eso lo que está haciendo es que la gente tenga conciencia de que hay otro tipo de electrónica, porque hubo un momento, sobre todo aquí en Barcelona, lo que es el circuito de música electrónica mainstream es muy potente. Hay mucho festival, por ejemplo, en Barcelona, que incluso ya digo, hay gente que viene exclusivamente aquí, viene al festival o viene al evento y se vuelve. De ese tipo de gente que viene a pasarlo bien o a disfrutar de eso, hay como un porcentaje considerable de gente que también es sensible a otro tipo de música y otro tipo digamos, de propuesta artística. Y es muy importante que ese tipo de personas tenga acceso y se dé cuenta de, hey, también está pasando esto y está buena esta movida. Así como puede haber movida interesante también en Berlín o en otras ciudades más de los Pirineos para arriba en Europa, de forma que tanto los artistas empiecen a tener un circuito, o sea, que no dependan de un solo lugar o una sola propuesta para tocar, sino que puedan ir circulando y puedan ir cumpliendo una agenda anual incluso, dentro a lo mejor de una misma capital. Y eso también ayudaría a que la gente dijera, en este lugar están tocando esto, están haciendo esta cosa que está buena, y se va corriendo la voz, hey, vente conmigo, te invito, ven, mira lo que hacen aquí. Yo lo que vengo notando es que la gente es sensible a eso. Ya desde el mismo momento, antes incluso de sonar, la misma propuesta de ver que están montando algo y que no tiene que ver con un equipo de DJ, por ejemplo. Que la gente asocia mucho, hubo un momento donde la gente asociaba mucho lo que es electrónica
a sesión de DJ. Sí. Y hay gente que tiene esa sensibilidad. Y es muy bonito eso, porque ya de entrada le estás ofreciendo algo que más allá de la música incluso que suene, ya le estás ofreciendo algo que es diferente y estimulante. La gente dice, wow, o sea, ¿qué es esto? Y se llevan un aprendizaje de eso, de una sesión que a lo mejor no se esperaban. Y despiertas conciencia. Y por eso nosotros también tratamos de ayudar a eso, a la gente que está promoviendo actividades con la escena más under, con eso, y ayudando incluso cuando vienen artistas del extranjero, que vengan aquí, que tengan... O sea, todo lo que podamos ayudar para encontrar lugares, residencias, disponibilidad, incluso medios técnicos, todo lo que pueda hacer es tratar de ayudar, porque nos ayudamos todos con eso. No sé si vos querés agregar algo. Valorar mucho que gente como tú, pues eso, que venga, se acerque, porque das como una posibilidad de... Es lo que te dije, digo, si al final todo esto quedara como encerrado en una habitación, como una cuestión de no, esto es muy valioso, le das como muy valioso, pero a la vez no lo quieres compartir, ¿sabes? Como que ese tipo de actitudes no son buenas, no le hace para nada bien al arte y todo lo que significa esto. Y acabaría precisamente como muriendo, acabaría siendo como algo muy de nicho, cada vez más de nicho, y vinculado a una generación muy particular de gente de cierta edad o cierto poder económico, lo que quieras. Que venga gente y genere contenido al respecto, está súper bien, porque es lo que precisamente va no solo a mantener vivo, sino que de alguna manera le da expectativa de poder crecer y de poder trascender y alcanzar otro tipo de ámbitos. Y aparte lo bonito que implica el concepto, por ejemplo, los sintetizadores, que es el proceso de conexión. O sea, realmente el concepto de patchear es un concepto que es muy poético en ese aspecto, y que con otro tipo a lo mejor o de géneros o instrumentos no es tan evidente. En cambio, con este género y este tipo de instrumentos, claro, o sea, el concepto de patchear, el hecho incluso de que la interacción entre diferentes instrumentos, y que incluso una artista esté tocando una cosa, pero que otro artista a su vez esté intercediendo en la interpretación del otro artista. Yo no quiero decir que sea única y exclusivamente el medio electrónico o este tipo de interpretación de instrumento se adueñe de ese concepto, porque tú esto lo puedes hacer con otro tipo de cosas también. Pero en esto es como muy evidente, ya de entrada te está proponiendo eso, a diferencia a lo mejor de otros instrumentos en la que alcanzar ese tipo de interacción implicaría por un lado una dedicación o una experimentación y romper un poco el preconcepto. Como que hay muchos instrumentos que desde su misma concepción, a través de los años, se han ido diseñando y ya te está proponiendo una cosa el instrumento en particular, que es hermosa, pero te propone algo muy en particular. Y este tipo de instrumentos lo que proponen es eso en particular. Como de dónde se originó la música, ¿no? Que creo que la voz por ahí es el instrumento que sí, también se súper condicionó ahora a lo que tiene que hacer un cantante, pero era gente juntándose a cantar cual ritual y generando sonidos que no tenían ni por qué tener una letra, ni una nota, ni... No. Y creo que es como de forma súper electrónica y con otros recursos volver un poco a esa base por ahí. Claro. Que está bueno que también, bueno, yo vengo muy de estudiar canto y eso, y como romper un poco a veces, justamente meterse en otras corrientes del canto que incorporan más al cuerpo, a entender la voz no como algo que tiene que sonar bonito y de cierta forma, sino como algo que suena. Claro, sí. O sea, de hecho tú podrías, hay muchas analogías que tú podrías hacer con la misma voz y que tienen que ver con procesos de síntesis. O sea, no es limitarte a entonar notas y producir notas. Sí, tenés tu propio EQ, hay distorsión. El otro día estuve escuchando también un chico que hacía beatbox y era increíble lo que estaba haciendo. La articulación, o sea, los diferentes tipos de sonidos y la velocidad con la que cambiaban esos sonidos era increíble, y lo estaba haciendo solo con la boca. Bueno, en pandemia, esto que hablamos antes de que uno empieza cursos de cosas en pandemia, hice un curso de voz, o sea, un curso sobre la voz. Estuvo bueno el curso porque era como la textura de la voz y buscar diferentes timbres en tu voz, y por ahí tenías ejercicios como pedirle a alguien que en una bolsa meta diferentes objetos sin saber cuáles son, cerrar los ojos, andá sacándolos y imita lo que sentís con el sonido. Entonces te salían sonidos que decís como... Y sí estaba bueno porque era como más eso, la voz desde cómo agarrar una onda sonora y hacerle diferentes Aparte, procesos. es muy interesante escuchar ese tipo de sonidos, pero nosotros tener la experiencia de la audición de ese sonido, pero sin necesidad de ver a la persona que lo está haciendo. Porque también nos condicionamos mucho visualmente con las cosas. El hecho, por ejemplo, de que tú estuvieras haciendo sonidos
pero yo te estoy viendo que lo estás haciendo tú. Sí. Incluso aunque yo sepa que es una voz, pero ya el hecho de no verte, mi cabeza está empezando como ya a olvidarse esas cosas y está empezando a interpretar ese sonido, le está prestando una atención diferente. ¿De acuerdo? O sea, no eres tú imitando o haciendo tal, sino estoy escuchando realmente la voz por sí misma, no asociado eso a un ser humano que está haciendo algo. Y muy difícil también hoy en día precisamente tener gente en ese tipo de actitudes. De ¿Viste? Que hoy en día, sentarse a oscuras a escuchar algo, por ejemplo. hoy en día hay ciertas actitudes que tienen que ver con respecto a la escucha que son más difíciles de vivir que no a lo mejor tiempo atrás. Y cosas que tienen que ver como la audición y según qué condiciones de audición o el escenario en el que tú estás escuchando algo, tu mood, tu actitud, eso influye mucho. Y eso con la voz es muy particular. Escuchar una voz grabada sin ver a la persona y que esa persona encima no esté haciendo cosas esperables es muy especial. Me diste ganas de hacer un recital completamente a oscuras. Claro. Para no condicionar nada. Exactamente. O sea, tú imagínate hacer un recital a oscuras donde tú o varios intérpretes están haciendo sonidos, pero la gente no está viendo eso. ¿Quién está haciendo y qué está haciendo? No importa si es un hombre, una mujer, alto, bajo, da igual. O sea, lo que importa es el sonido. Y eso es muy bonito porque si tú le rompes eso, la mente del espectador ya no está pendiente de eso. Entonces toda la atención está recayendo en el sonido. Siento que hoy eso es un poco romper, como que la música está cada vez más visual. Y de que pensar todo el show con la ropa, las visuales atrás. Y obviamente también están nuestros preconceptos de, ay, la persona que está al frente es linda, no sé qué, mirá ese instrumento, como todo lo estético. Y que al final a veces terminás consumiendo más lo visual que realmente lo que te está entrando por los oídos. Sí. Entonces, sobre todo en los shows en vivo, por ahí con grabaciones yo soy muy de escuchar cosas que no tengo idea y después busco al artista. Claro. Pero es como más el viaje de lo que te entra por los oídos. Pero en vivo es como que... Lo que es, entre comillas, el mercado, la tendencia, las modas, todo eso marca mucho. Entonces, cuando tú te sales de esa norma es difícil. Sí. Como tener repercusión, que te den una sala, que te den publicidad de diferente tipo, o que la gente lo quiera ir a ver. Pero es como, o sea, es arriesgado, pero también es necesario, útil e interesante el poder hacerlo. Está bueno eso, como poder practicar diferente tipo de cosas, una propuesta estética visual que a lo mejor no tenga que ver con lo que pasa, que no sea algo descriptivo, o que no realce algo en particular ni de las personas ni de un ego o algo. Por ejemplo, aquí en el estudio, Chini, la compañera que tenemos en Antonus y que también está en la asociación de Resonite, ella es artista visual. Ella trabaja tejiendo historias o conceptos que a lo mejor no tienen que ver ni con el artista que está tocando cuando ella está proyectando, ni algo físico de lo que pasa, sino está transmitiendo como también otro tipo de historias. Realmente hay muchas cosas para experimentar. Para mí lo interesante es tratar de evitar siempre como esa tendencia del mercado. La tendencia y todos acaban haciendo lo mismo. Las mismas visuales, la misma música. A mí particularmente eso a mí me aburre. Y en el mundo del arte, pues hay tantos caminos para hacer que es muy limitante cuando ves que se impone una moda o una tendencia y encima los organismos que te contraten o los promotores y tal van buscando más de lo mismo porque la gente quiere eso y a veces la gente si no les das una alternativa tampoco tienen dónde elegir. Incluso, aunque artistas a lo mejor sean mainstream, pero que tengan sus momentos propone otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Porque incluso parte a lo mejor de tu audiencia o de la gente que te va a ver es sensible a otro tipo de cosas, entonces despierta cosas. O sea, tienes un compromiso con eso, ¿no? Con esa conexión que has hecho a modo de antena. O sea, ¿por qué estás sintonizando eso? ¿Por qué te rescata? Con eso. Claro, pero es que hasta te rescata. Sí. Dices que si no fuera esto, ¿qué sería de mí? Bueno, yo tuve este año 2 experiencias re lindas que estaba medio triste por circunstancias de la vida. Y dije, bueno, a ver qué me saca esto, la música. Tengo ganas de ponerme a organizar una fecha en un bar, vender entradas. No, eso no me pone contenta. Voy a hacerlo en mi casa. Y armé 2 recitales en casa que estuvieron súper buenos. Uno fue una merienda, todo el mundo trajo comida, todo sin entrada. De hecho, juntamos donaciones para una olla que trabaja una amiga de comida no perecedera. Estoy seguro que te dijeron, ¿por qué no hacemos más? Sí, ¿ves? Y creo que voy a seguir haciendo. No, es que la segunda fue más de noche y con música más electrónica. Terminó tocando una amiga más punchy y todos bailando ahí en el living. Y fue como mi casa estallada. Y la verdad que estuvo buenísimo. Como también eso, hacerlo en un lugar donde no sentís la presión externa del bar o el lugar de concierto, no sé, la sala. Sí. De que cuánta gente llevaste, que las entradas, que
a tal hora empieza tal evento. No, es como acá para disfrutar y ya y hacer música. Sí, como que a veces es simplemente romper un poco el patrón que tenemos y decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, ya está, lo voy a hacer aunque... Un poco no, bastante. Romper bastante. O sea, te das cuenta que en un momento te das cuenta y es que es necesario. Hay muchas cosas que tú haces así, de ese modo, y la reacción que tú obtienes a cambio no es una cuestión de, gracias, estaba aburrido, ya ha estado bien. No, te dice la gente, esto hay que repetirlo. Esto ha estado buenísimo. O sea, hay muchas cosas y a lo mejor no es que hayas hecho algo revolucionario, porque a veces son pequeñas cositas o pequeños detalles, pero la gente está agradeciendo que de alguna manera la saques de esa rutina de... Hay mucha gente que está buscando que la sorprendas, que la saques de ese tipo de cosas. Y sobre todo cuando lo que tú estás haciendo artísticamente está conectando con algo que muy interiormente es precisamente artístico. O sea, no sé cómo definírtelo bien, pero tiene como esa esencia de comunicar algo complejo o algo emocional, algo que se escape de un mensaje sencillo, plano, o algo que se pueda transmitir con palabras. Cuando estás trabajando con sensaciones, con emociones, y el arte tiene esa forma de decir, bueno, te estoy transmitiendo, te estoy haciendo vivir cosas que mediante la palabra a lo mejor yo no te lo puedo hacer vivir. Y tocas como fibras. O sea, como seres humanos estamos como necesitados siempre de conectar con eso. Algunos más, otros menos, por diferentes motivos. Unos lo tendrán más oculto, más enterrado. Y es algo que es muy antisistema. Lo que todos los que estamos en esa hacemos. Es muy, muy antisistema. Y yo creo que, de alguna manera, ese sentimiento de, ay, me están sacando... O sea, es una vía de escape. Sí. Eso que te abre el arte en sus diferentes concepciones. Que creo que, porque volviendo así mainstream o no mainstream, que yo creo que esas experiencias las tuve al principio con bandas mainstream, no sé, sí, a mí Radiohead, ponele, o Luis Alberto Spinetta fueron mis elementos de tipo, wow, ¿qué es todo esto que siento escuchando una canción? Y cómo lograron, más allá de volverse bandas súper comerciales como los Radiohead, seguir generando esas emociones en lo artístico y... Aparte, ¿qué era mainstream hace 30 años, 50 años atrás? Que el mainstream de ahora, o sea, el concepto de mainstream y lo que significa el mainstream también como que ha ido cambiando. Pero incluso pasa mucho, incluso gente que a lo mejor se dedicó a la carrera o la pegó con el mainstream, hay gente que dice, no, yo quiero hacer algo más allá de esto. Y una de dos, dentro de su mainstream empieza a meter pinceladas y la gente empieza a reaccionar a eso, o tienen proyectos paralelos, aparte de la banda mainstream tiene proyectos paralelos. El artista que está realizando una actividad artística, como que no puede renunciar a ello y no va a desaparecer, siempre la vamos a tener, más allá incluso de desarrollo tecnológico y demás, lo que está pasando con la inteligencia artificial, nosotros no vamos a renunciar a eso. Habrá que ver los nuevos escenarios, que es lo que acaba pasando, ¿no? O sea, cómo nos desarrollamos, pero el sentimiento y la necesidad y la motivación que tenemos como seres va a estar siempre ahí. O sea, yo creo que precisamente tener ese sentimiento es un indicador como de salud. También nuestra condición de cómo nos desenvolvemos con nuestro arte también tiene que ver un poco, representa cómo nosotros estamos con nosotros mismos. Nuestra salud espiritual. O sea, no hay gente que diga, no es artista o no tiene nada de artista. O sea, no está a lo mejor realizando tareas de gente que en un momento tiene algo, un arrebato de expresarse de alguna forma o recitando algo con ingenio, con humor, alguien ingenioso. Pero está ese preconcepto, a veces me dicen, vos sos música así, vos no, hago un poco, pero no tengo ese talento. Y es tipo, no es un talento, son horas al servicio de, es práctica, es tener ganas y ponerle. Exactamente. Pero está como mucho eso de tipo, no, canto en tales momentos, pero yo no nací con ese talento. Todos tenemos talento, o sea, todos tenemos la capacidad de hacer algo singular y tenemos nuestras formas predilectas a través de las cuales, pero depende de eso también, del enfoque que tengamos, la voluntad o el esfuerzo de dejar de contentar al sistema, de yo como trabajador o ciudadano, trabajando, pagando impuestos, cumpliendo con mis obligaciones, dejar de formar parte de eso y empezar a formar parte de algo, de mi mundo particular, ¿no? Y de mis formas de expresar, ya te digo, o sea, hay muchísimas formas de desarrollar creatividad. Bueno, me acordé del libro de Rick Rubin que ahora todo el mundo está leyendo, y en una parte está bueno porque analiza esto de qué es para él el concepto de artista.
y él dice que todo el mundo nace artista y que para él el arte es como agarrar un problema que encontrás en la vida que necesita una solución. Tirá el ejemplo, cuando estás yendo a un lugar que buscas el camino más corto por ahí para llegar según si hay diagonales o no sé qué, y como que ahí ya estás haciendo un proceso creativo con la realidad que viene dada. Y me gustó esa forma como de ver la creación, como lidiar con el día a día, básicamente. Sí. Lo que pasa es que en el sistema que estamos es como que la forma en la que nos han inculcado ciertas enseñanzas es como que siempre han separado lo que es el proceso, la naturaleza artística, de lo que es el proceso a lo mejor científico o de desarrollar o de construir algo. O sea, como que ha habido esa separación estúpida entre una cosa y otra, cuando no nos damos cuenta que precisamente el desarrollo tecnológico, los grandes avances que tienen que ver con ciencia, tecnología o espiritualidad, todo eso tiene que ver con un espíritu también artístico. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, decían, ¿qué vas a estudiar? ¿Arte o ciencia? Es como, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué existe esa diferencia, ¿no? Claro. Y para mí era muy complejo, porque yo tenía una motivación artística muy fuerte, pero también una proyección científica muy fuerte. De hecho, el desarrollo de estos instrumentos, la mentalidad con la que se abordó, aparte de obviamente una parte técnica muy, muy importante, o científica, por lo que te quiero decir, cómo definimos las cosas, hay una parte creativa, visionaria, ingenua, hay mucho detrás de estos instrumentos. Te das cuenta como que realmente nosotros tenemos muchos conceptos que son etiquetas, ¿de acuerdo? Que separan, clasifican y tal, y decir, hey, me explico. O sea, aparte de hoy, por ejemplo, vimos un mundo donde roles, sexualidades, o sea, por un lado se liberalizan, pero por otro lado se etiquetan. Es un momento muy, muy raro, ¿no? Porque, o sea, dicen, o sea, estamos como queriendo abrir mucho las cosas y a la vez me están metiendo más etiquetas todavía. Este tipo de instrumentos a mí me sirve para explicar tantas cosas, más allá de la música, aunque tú los veas con esta forma, ¿no? O sea, así como perillas, de estas formas, o sea, las formas que tienen de construirse, los procesos que tienen. Hay tanto de lo que se aplicó en estos instrumentos que ejemplifican mucho eso de la naturaleza, la forma de pensar de antes, de ahora. Fíjate las charlas que estamos teniendo ahora. Me trajiste recuerdos de una materia que cursé en la facultad en su momento, que era muy internet libre, no sé qué. Claro. Y había un texto que hablaba de la ideología detrás de los objetos. Y cómo en todo objeto, desde la construcción de una autopista o de un bus que va a cierto lugar, había ideologías ocultas, tipo una autopista que se había construido para que la gente negra en esa época en Estados Unidos no pudiera cruzar a tal playa. Y eso, como acá, que hablábamos de esta matriz más comunitaria, cooperativa, no sé qué, después en el mismo instrumento y cómo están conectadas las cosas, queda plasmado eso también. Después las cosas como internet se pueden usar se pueden llegar o las armas que por ahí empiezan con una finalidad y terminan. Claro. Pero bueno, ya en su concepción hay. Mira, lo que dices de las armas, el protocolo MIDI de comunicación de los instrumentos tiene un origen militar, para que tú veas. O sea, hay muchos desarrollos, hay tecnología de algunos componentes, por ejemplo, el Minimoog tiene unos componentes de calidad de grado militar, que se llamaban en aquel entonces, porque no había un mercado de partes para hacer sintetizadores. Estaban haciendo sintetizadores cuando no existía el sintetizador. El lenguaje y la comunicación que hay del instrumento trasciende más allá incluso del mismo sonido que puede hacer el instrumento. O sea, hay un mensaje, hay una lectura de la historia y de todo. Todos los objetos que hacemos como humanidad tienen eso, tienen una representación, tienen un discurso, tienen un mensaje. Hay una lectura que tú puedes hacer de todo eso. Y incluso más allá de un lenguaje o de una información concreta, muchos instrumentos son evocadores. Más allá a lo mejor de lo que en realidad pasó o significaron o por qué, es lo que tú te imaginas, ya con tan solo ver este tipo de instrumentos. Qué guapo sería como meterse en la mente de la otra persona y ver lo que está sintiendo, ¿no? Porque yo cuando yo era chico también, como esas sensaciones que yo tenía de cuando decía la música electrónica ni siquiera sabía qué forma tenía tal o cual instrumento. Entonces como que solo tenías lo que hemos hablado antes, de escuchar solo la voz. Imagínate escuchar música electrónica y escuchar eso, pero tú no estás viendo realmente ni lo que está haciendo el intérprete, ni la forma que tiene lo que estás haciendo. Entonces, yo cuando empecé con la música electrónica, yo comencé con un concepto que para mí era súper evocador, que era, estás escuchando música hecha con máquinas. Y ese concepto para mí era como demasiado volador. Era como música hecha con máquinas. Te imaginabas como cosas como que, obviamente, o enormes, o perillas gigantes, incluso cosas que eran como mecánicas, máquinas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Espero que mi celu haya filmado todo.